Buenas tardes, estimados estudiantes, para esta tutoría de clases de filosofía para segundo de bachillerato. Realmente un gusto enorme el poder compartir con ustedes estos temas de gran importancia, de gran trascendencia, no solo en la parte física, sino en la parte espiritual, porque la filosofía realmente nos enmarca ese mundo maravilloso, ese mundo misterioso, donde solo la experiencia de la conciencia, la experiencia del raciocinio y de la experimentación directa nos puede llevar a comprender mejor el origen de las cosas, del mundo, de la vida misma. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de filosofía y vamos a continuar con un siguiente tema. Eh, Vamos también a comprender, estimados estudiantes, que las preguntas que siempre se hace el filósofo es, ¿qué es la realidad? Luego se pregunta, ¿qué es el ser? ¿A qué podemos llamar real? ¿Cómo surgieron todas las cosas? Estas preguntas se las hacía Aristóteles en su obra La Metafísica. La metafísica es la reflexión sobre la realidad en sí, sobre el ser que está por encima de la física, pues se llama metafísica, más allá de la física. La pregunta por el ser es indispensable en la filosofía, porque esta cuestiona la realidad establecida. Se pregunta sobre lo que llamamos realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que realmente existe? ¿Qué es lo que perdura? ¿Perdura lo que es la parte física o perdura lo que es la esencia o la parte espiritual, o lo que comúnmente lo llamamos alma? La metafísica también es llamada ontología, del griego ente, es decir, el estudio del ente en cuanto tal, estudio del ser en general. La segunda pregunta que se hace la filosofía es, ¿qué es la verdad? Luego, ¿cómo puedo conocer la verdad? ¿A qué podemos llamar conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento? Es muy importante cuestionarnos, señores estudiantes, a ver, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la realidad y la eterna verdad de todo lo que existe? Como mencionaba anteriormente, si realmente venimos de un lugar de energía, de un lugar de luz, o, o dónde se origina la vida y dónde se origina la muerte. Entonces son preguntas muy profundas que a nosotros nos llenan de reflexión para poder adquirir un conocimiento. Estas preguntas se las hace la rama de la filosofía llamada teoría del conocimiento o epistemología, del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, estudio, tratado. La reflexión sobre nuestra capacidad para conocer la realidad tal como es. Una tercera pregunta que se hace la filosofía es cómo actuar. Luego dice cómo se actúa correctamente, qué es lo correcto e incorrecto, qué es el bien y el mal. Esta es una gran pregunta, señores estudiantes. ¿Dónde está el bien y dónde empieza el mal? ¿O dónde empieza el mal y dónde surge el bien? ¿Qué es el bien para unos y qué es el mal para otros? Porque a veces nosotros podemos imaginarnos de que todo lo bueno podríamos decir que está bien y que todo lo malo no sirve. Pero debemos darnos cuenta que por algo existe dos caras de una moneda. Existe el día, existe la noche, existe la luz, existe la oscuridad. Existe dos caras de la misma moneda. Entonces, hay que descubrir que las dos polaridades no pueden existir sin la una o sin la otra. Si existe el bien, existe el mal. Si existe el mal, existe el bien. Pero nosotros debemos enfocarnos a cuál de estas dos realidades o verdades nosotros vamos a servir. Porque el filósofo o la persona consciente de sí mismo se define para saber el camino correcto que debe seguir y descubrir la verdad de las cosas. Por eso es que los grandes filósofos de los antiguos tiempos pasaban horas y horas reflexionando y meditando hasta lograr descubrir la verdad, una luz interna dentro de sí que les permita preguntarse quién soy, que les permita descubrir el verdadero significado de su vida, el verdadero significado de su alma, el verdadero significado de su existencia en este planeta. Entonces, mediante estas preguntas se hace la filosofía llamada ética, del griego ethos, que significa costumbres, y también el camino. El ethos es el caminar de acuerdo con los actos que realizamos. La ética reflexiona sobre cómo podemos actuar correctamente frente a las otras personas.
y qué es lo que nos motiva a actuar de tal manera, de otra manera. También reflexiona qué es lo que valoramos o qué guía nuestras acciones. Y una última y cuarta pregunta si hace la filosofía es ¿qué es lo bello? Luego, ¿a qué podemos llamar arte? ¿De qué depende los gustos de las personas frente a lo bello? Nosotros podemos observar una puesta de sol, un amanecer, un atardecer, un arcoíris y decimos, wow, qué hermoso. Y realmente es así. Lo que le llena de emoción, de reflexión al ser humano, lo que es indescriptible, lo que es impensable, o lo que es también no preguntas, no respuestas plausibles que podemos dar a una cierta interrogante, es lo que le llena de emoción al ser humano. El mirar una majestuosa montaña, un maravilloso océano, la brisa del viento, etcétera. O sea, mirar la vida en sí, en todas sus formas, es un gran misterio y eso llena de belleza y de inspiración a cada ser humano y a eso le llamamos arte. Porque el arte, el que es artista, se, se podría decir, se inspira en todos los paisajes que le brinda la naturaleza, en todo lo hermoso que existe a su alrededor, a través, no solo dentro del planeta Tierra, sino a través del vasto universo. Entonces nosotros podemos observar, imagínense, miles y millones de estrellas y de soles y ver esa magia y sentir esa magia dentro de nosotros, sentir de que realmente la vida es un misterio tan grande que no lo podemos definir en una palabra, no lo podemos definir en un concepto, pero sí pueden llevar nuestra conciencia y nuestro sentir a indicarnos de que la vida realmente tiene que tener un inicio muy maravilloso y debe tener un fin donde se fusione con la realidad universal. Entonces, estas preguntas son muy interesantes para poder nosotros cuestionar en cada instante que lo podamos. Dice también las personas frente al oye, ¿dónde reside la belleza? En el objeto artístico, en el sujeto, ¿qué lo contempla? Todas estas cuestiones se la pregunta la rama de filosofía que llamamos estética, del griego de estétisis, que significa sensación. Como les explicaba, todo lo que produce emoción, sensación e inspiración se refiere al arte, a la estética, a lo bello, a lo sublime, a lo maravilloso. Em, Luego de haber conversado un poquito esto, ustedes van a realizar estas interrogantes y a subirlas en la plataforma con sus respuestas. ¿Qué nos dice? Explica qué estudia la ontología y metafísica. Siguiente interrogante. ¿A qué podemos llamar realidad? Otra pregunta. ¿Cuál es el problema del conocimiento? Siguiente interrogante. ¿Podemos realmente captar la realidad tal como es? ¿Por qué es tan importante la reflexión filosófica sobre los actos humanos? ¿En qué medida las consecuencias de nuestros actos cambian la realidad? La estética se pregunta por el sentido del arte. Responde, ¿cuál crees que es que es el sentido del arte? Y la última pregunta, ¿cuál es la dificultad de la cuestión del gusto estético y la sensibilidad? Entonces ahí tienen para ustedes plasmar a través de su reflexión y darnos su respuesta y su sentir referente a estas grandes interrogantes y cuestiones que siempre se realiza el ser humano. Para avanzar un poquito y brevemente explicar, vamos a ver lo que es la lógica aristotélica y a definir qué es la lógica. La lógica como podemos ver, es el pensamiento lógico y racional como distinto o contrario al pensamiento mítico y religioso. Como vemos, la mitología era lo que se creía a través de la furia de los dioses, a través del castigo divino. Entonces, la lógica ya va a una historia, encuentra una respuesta razonativa y se estrecha, está ligada al aparecimiento prácticamente de la filosofía. La lógica es un ejercicio racional. Podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura, de la razón y del pensamiento correcto, o también como la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. La lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma y no en términos de contenidos de los pensamientos, por lo que podemos afirmar que la lógica es una ciencia formal. Nosotros vemos que la lógica está pegada a la razón, pero eso no significa que no esté incluida
la inspiración o los sentimientos. También está asociada a lo que el hombre aspira, a lo que el hombre siente, a lo que el hombre quiere descubrir, pero a través del uso de la razón, a través de buscar las cosas y la verdad, el origen de la verdad de las cosas a través del uso de la razón. Un poco de breve historia es que el ser humano, al establecer una ciencia de las formas lógicas, surge desde el comienzo mismo de la filosofía occidental en Grecia en los siglos V y IV antes de Cristo. La lógica prácticamente se logró entrar en su apogeo en los diálogos de Platón. Encontramos problemas lógicos relacionados con la metafísica y la ética, como explicábamos de Sócrates. Por ejemplo, indagaba sobre cuál es el conocimiento válido y certero y establece el método mayéutico. Este es el método o la filosofía de Sócrates sobre la mayéutica. Sí, Sócrates fue un gran filósofo, uno de los grandes filósofos y principales filósofos griegos, con su famosa frase, solo sé que nada sé, y también con su principio fundamental de que el conocimiento es infinito. Eh, por ejemplo, indagaba sobre cuál es el conocimiento válido y certero y establece el método mayéutico, como decíamos, que trata de hallar conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Sócrates descubre el concepto y la definición, pero es Platón quien distingue las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque sin separarlo de la metafísica. Como decíamos, aquí tenemos la imagen, los diálogos de Platón, la imagen de Platón, un gran discípulo de Sócrates, y Sócrates, un filósofo griego, el máximo representante de la filosofía griega, uno de los padres de la filosofía, y con su método mayéutico y su capacidad de identificar la falsedad en el discurso de sus interlocutores. Tenemos también a otro gran, se podría decir, filósofo griego que fue Aristóteles, que para él la lógica es una rama de la filosofía que como ciencia de la demostración se preocupa de formar reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. Para él tenía tres principios esenciales de la lógica. El principio de la identidad, que era que formula que el ser, es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo. Y también el principio de la no contradicción, que él formula que si es el ser, no puede el no ser formulado de la siguiente manera, o no puede haber dos verdades diferentes. Y el tercer principio es el tercero excluido, es el complemento necesario del principio de no contradecirse. Establece que no hay término medio entre el ser y el no ser, o sea que no podemos estar en la mitad de todo, debemos definirnos realmente por un camino o otro camino, como se decía anteriormente, por el bien o por el mal, para poder experimentar o descubrir la esencia de nuestro real ser. También por su parte, Garfield James formula el principio de razón suficiente según el cual nada es sin una razón suficiente, es decir, nada puede ser considerado verdadero si no tiene las razones suficientes que lo justifiquen. Él utiliza el método matemático y la teoría del sistema infinito decimal. Para Immanuel Kant también, que se dedicó a la lógica y afirmó que lo verdadero y falso no reside en la adecuación de las ideas de la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. Para Immanuel Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Acá tenemos también otros filósofos lógicos que dieron sus opiniones referente como Stuart Mill, George Bull, pero que de una u otra manera enfocan a lo mismo, enfocan a que no hay la razón de las cosas si nosotros no aplicamos el verdadero sentido de la intuición, el sentido de la razón, el sentido de la comprensión, el sentido de la lógica, porque el pensamiento tiene su razón de ser, eh, las formas de lo que existe en todo este mundo de la materia, se puede decir, en este mundo físico, tiene su razón lógica de ser. Nada de lo que existe es creado al azar, o está hecho al azar, o está hecho porque tiene que ser, sino porque tiene una razón lógica, un espacio y un tiempo justo que tiene que cumplir. Así como los seres humanos tenemos un tiempo muy reducido, se podría decir, en cantidad de años, pero sin embargo, si nosotros logramos despertar aquellos grandes interrogantes que llevamos dentro a través de nuestros grandes sentidos internos, podemos descubrir que la felicidad no está en el mundo solo en el mundo del exterior, sino también en nuestro mundo interno. Entonces nosotros debemos valorar como estos grandes filósofos de que
Si nosotros nos movemos en el mundo de la materia, en el mundo de los objetos, en el mundo exterior, también debemos aprender a movilizarnos en nuestro mundo interno, en nuestro mundo de la conciencia, en nuestro mundo de los pensamientos, en nuestro mundo de los deseos, en nuestro mundo de los sentimientos, la inspiración, en esa fuerza maravillosa del amor que lo llaman todos y que realmente impulsa al ser humano a descubrir las verdaderas y realidades ocultas que no están simplemente a través de la materia, sino también a través de las formas y, y pensamientos más allá de lo material, sino allá en la parte espiritual. De mi parte, pues para haberles podido comprender, haberles podido compartir estos temitas de filosofía que nos invitan a nosotros a conocernos sobre sí mismos y a descubrir las grandes realidades del universo, las grandes realidades de nosotros mismos y el misterioso, se podría decir, emblema que es entre el ser y el no ser, como decían aquellos grandes filósofos. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el dolor? Entonces, si nosotros descubrimos esas verdades ocultas, realmente estamos trascendiendo un nivel superior de conciencia y seremos hombres y mujeres enfocados hacia una vida donde no esté enmarcada se podría decir, a la felicidad pasajera, momentánea de lo material, sino que asociamos, interrelacionamos con el mundo interno. Entonces encontramos la verdadera felicidad, no solo fuera de los sentidos, sino dentro de los sentidos humanos, dentro de los sentidos físicos y también para proyectarnos a ser cada día mejores seres humanos. De mi parte, agradeciéndoles muchísimo por haber escuchado esta clase y observado y continuamos en la siguiente tutoría en otro tema muy importante, muy interesante de esta maravillosa ciencia de la filosofía, que es el conocerse a sí mismos, que es el descubrir quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito real en esta existencia. Si realmente existe Dios en una forma tan maravillosa expresada a través del amor y que a través de ese sentimiento tan lindo nosotros podemos ¿qué? Expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y expresar lo más maravilloso que tiene el ser humano a través de la voz y la fuerza del corazón. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente tutoría. Bendiciones para todos. Una linda tarde.